Bienvenidos a Enfrentando el Silencio, un podcast de historias que merecen ser escuchadas por su fuerza, su coraje, su valentía y en este caso también me gustaría resaltar que por su amor. Yo soy Mariana Martel, les agradezco que nos estén escuchando una vez más y antes de pasar de lleno al tema de hoy, me gustaría agradecer a la Universidad Salesiana, que es el patrocinador oficial del podcast, y que nos está prestando este espacio para poder llevarles todas estas historias. Si no tienen todavía una universidad, les recomiendo que se metan a su página para que puedan revisar la oferta educativa que tienen y también las becas que les pueden ofrecer, y espero que puedan encontrar algo que les llame la atención y que les guste. Y bueno, ya hablando del tema del día de hoy, vamos a tocar el tema de las desapariciones. Pero diferente a como lo hemos hecho en otros episodios, vamos a hablarlo de una perspectiva que muy pocas veces se toca y que muy pocas veces se habla. Me refiero de las desapariciones de uno de los sectores de la población que más han sido invisibilizados en México, y estos son los migrantes. De acuerdo con algunas cifras, se estima que en México hasta 2020 1.2 millones de personas migrantes estaban en tránsito en el país. Sin embargo, esta cifra, pues obviamente ha incrementado por la crisis migratoria por la que el país vive desde hace ya varios años. Y entre toda esta entrada y salida de personas, también México está viviendo otra crisis sin precedentes, que es la crisis de desapariciones. Porque hasta el día de hoy, más de 100,000 personas en México están como no localizadas. Y respecto a el número de personas migrantes desaparecidos, la realidad es que algunas asociaciones e instituciones oficiales han querido dar algunos números que pudieran hablar acerca del problema que se está viviendo. Ellos estiman 1,800 personas, poco más de 2,000, pero la realidad es que no existen registros ni cifras para poder tener un número claro que nos pueda hablar acerca de la profundidad de este problema. Y pues México se ha convertido en un país que desaparece personas y no podemos hacer oídos sordos a eso. Por eso el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Yo le agradezco mucho que pueda darnos un poco de su tiempo para acompañarnos. Ella es Ana Enamorado. Se ha convertido en un referente internacional ya de la búsqueda de migrantes, pero también es una madre que sin cansancio busca a un hijo. Óscar Antonio López Enamorado, procedente de Honduras, desapareció en México, en el estado de Jalisco, el 19 de enero del 2010. Sí, amigos, hace ya más de 13 años de esto, y el día de hoy nos está acompañando para contarnos su historia, darnos su testimonio de fuerza, pero también para hablar acerca de qué es lo que está pasando en México y qué es lo que están haciendo las autoridades de frente a este problema tan grande que es las desapariciones. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, Mariana. Es un gusto tenerte aquí. Y pues bueno, ya hablamos un poquito de las cifras que nos presentan o que tenemos, pero la realidad es que hablar de la migración en México es una cosa completamente complicada porque no hay pues registros muchas veces de las personas que entran. Si no hay registros luego muchas veces de las personas mexicanas que desaparecen, es todavía una situación mucho más complicada con todas estas personas que a veces entran de manera legal, a veces ilegal, pero que están aquí en el país y que pierden contacto con sus familiares y que al día de hoy pues muchos están extraviados. Sí, es correcto lo que dices, ¿no? Sí, no se sabe realmente cuántas personas extranjeras están desaparecidas en territorio mexicano. Sabemos que son miles y miles los que a diario transitan por este país, porque hay que recordar que México es un país de tránsito. Para muy pocas personas es de destino. Y ese destino es porque ellos no han podido llegar hasta
hasta Estados Unidos, que ese es su objetivo, ¿no? Desde el momento que las personas extranjeras toman la decisión de salir de su país de origen, es con la idea de llegar a Estados Unidos. Y estamos hablando de personas centroamericanas, que en este caso es la gran mayoría la que pasa por México. Entonces, no hay registros exactos ni siquiera de las personas que ingresan al país, porque como bien lo comentabas, algunas personas llegan con documentos, otras personas llegan sin documentos, que se les llama personas indocumentadas. Pero en el camino pierden los documentos. En el camino pierden cualquier tipo de manera de de identificación que ellos traen, ¿no? Cuando llegan a territorio mexicano, alguna parte de las personas acude a solicitar un documento migratorio. Solicitan una visa por razones humanitarias, porque estas personas desde el momento que pisan tierra mexicana ya son violadas sus derechos, ya son asaltados, ya son las mismas autoridades, los mismos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, los detienen, los maltratan, muchas veces les quitan los que traen, los obligan a que les den lo que ellos traen, sea dinero, sea teléfonos, lo que sea. Las pocas pertenencias. Las pocas pertenencias, exactamente, con lo que ellos cuentan. Algunas personas logran memorizar algún número telefónico, otras no, otras lo traen en el teléfono o anotado en algún papelito. Pero desde el momento que los asaltan, pues les quitan todo, porque hay algunos que hasta los zapatos, la ropa, todo les quitan en el camino. Esas son las primeras experiencias a las que ellas se enfrentan, y eso es lo mínimo, porque lo peor de todo esto es cuando los detienen y los entregan a los grupos criminales. Muchos de ellos cuentan, y todo esto lo digo porque tengo los testimonios de la viva voz de las personas que me han comentado. Yo he estado en algunos albergues haciendo voluntariado para apoyar y también conocer las historias de las personas. He apoyado también en las caravanas de migrantes, he caminado junto a estas personas y ellos cuentan el testimonio, ¿no? y estas historias aterradoras a las que se enfrentan en el camino. Y resultado de todo esto que pasa, que ya sabemos cuál es el motivo por lo que estas personas salen de su país de origen, que por supuesto no dejamos de señalar a los expulsores, países expulsores, que son los centroamericanos, hablando de ellos, pero sabemos que por aquí pasan de diferentes nacionalidades. Claro, ¿no? La situación de cada país particular sí hay, particularmente algunos tienen problemas más de seguridad, económicos, de falta de oportunidades, pero yo creo que es una constante en toda esta parte de Centroamérica y Latinoamérica, porque pues los gobiernos, y hablo también por México muchas veces, porque también los mexicanos van en busca de ese llamado sueño americano, ¿no? Y ven que no hay posibilidad de salir adelante con lo que tienen aquí y dicen, no, pues tengo familia que mantener, hijos, tengo una vida, ¿no? Y si me quedo aquí, nunca voy a salir de la pobreza, también desplazados por el crimen organizado en otras ocasiones, ¿no? Pero pues sí, la situación es como si salieran de un infierno para entrar a otro. Exactamente es eso. Es justo porque no es... yo le digo, de cualquier manera se puede vivir en su país. O sea, como sea, las personas sobreviven a una crisis, a la pobreza, pero a la violencia no. La violencia es difícil. Muchas personas en mi país, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, han tenido que dejar sus negocios, su casa, sus propiedades abandonadas porque son amenazadas por los grupos criminales, porque sufren de todo. Y eso lo saben perfectamente bien, lo saben las mismas autoridades de su país. Y no hacen nada para evitarlo.
Entonces, yo digo, mientras no resuelvan ese tema de la violencia que está tan fuerte y cada vez más, la migración no se va a acabar nunca. Y resultado de todo ello es que sucede esto, que ahora somos miles de madres que estamos buscando a nuestros hijos desaparecidos. Y para las madres extranjeras es aún peor. Lo sabemos bien las personas que vivimos acá en México. Yo hace justo hoy cumplo 12 años de 12 haber años. llegado a este país y, y me he enfrentado a un sinfín de situaciones muy duras, ¿no? Pero he conocido en este caminar a cientos de madres que salen a las calles a buscar a sus familiares, a sus seres queridos desaparecidos. Y veo que pues sí, es enfrentarse a este monstruo de impunidad, de corrupción, de todo. Yo les digo que no tiene otro nombre esto, lo que nosotros sufrimos, más que una tortura. Lo que las madres sufrimos buscando a nuestros familiares es una tortura a diario. Pero para las madres que no vivimos acá, para las madres extranjeras, es aún peor, porque a distancia pues nadie les va a escuchar. Sí, las mismas personas hemos tenido aquí a otros casos de desapariciones y ellos mismos nos dicen es que las autoridades no nos escuchan, no nos voltean a ver, no nos ayudan, no nos dan las herramientas que necesitamos para encontrar a nuestros familiares. Y si ellos mismos que, digamos, viven aquí, conocen cuál es la dinámica del gobierno, saben cómo se mueven, saben a dónde recurrir, a dónde ir, en el mejor de los casos, ¿no? Y si ellos mismos, como propios mexicanos, no se les escucha y no se les voltea a ver, para alguien que no es de México, es una situación todavía mucho peor, ¿no? Así es aún más dolorosa, porque yo recuerdo en los años que yo inicié la búsqueda de mi hijo, que fue desde el 2010, en ese entonces era peor Que hoy. que ahora, porque no había nadie a quien acudir. Nadie, muy pocas personas sabían de la desaparición. Yo era una de ellas, yo no sabía que las personas desaparecían, no sabía que existían las desapariciones. Yo pensé, pues sí, se hablaban de los secuestros y de otras cosas, de violencia, que asesinan a las personas, una infinidad de cosas, pero no de las desapariciones. Entonces no sabía qué hacer. Y cuando yo busqué ayuda en mi país, pues nadie supo cómo ayudarme. Entonces por eso es que tomé la decisión de venirme a México, pero ya habían pasado más de 2 años, casi 3 años de la desaparición de mi hijo. Entonces mientras pasaron 3 años, pues obviamente la información se va perdiendo. Porque cuando acudimos de inmediato a una autoridad, la autoridad tiene la obligación de atender de inmediato a la familia y seguir la información que el familiar está aportando. Y es más fácil dar con el paradero de las personas. Y eso creo que también vale la pena resaltarlo para todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo, que si llegan a enfrentarse, esperemos que no, pero a una situación así, que acudan de inmediato con las autoridades porque las primeras horas después de la desaparición de una persona son vitales para poder dar con ella y dar con encontrarla con vida. Es también. correcto. Es correcto, pero siempre las personas quisiéramos que esto no siga pasando. De verdad, yo deseo con el alma que ninguna madre más tenga que acudir a buscar una autoridad para pedir ayuda, para que le ayuden a buscar a su familiar. Pero si en un caso que se presente esta situación, pues primero tienen que buscar a alguien de su confianza. Ahora hay muchos colectivos, hay muchas personas a quienes pueden pedir ayuda y pedirle que la acompañe, que no vayan solas, porque sabemos que cuando un familiar acude sola a una institución de gobierno, no les atienden y ahí los dejan sentados por horas. Mientras uno está sentado esperando a que lo atiendan, esto se vuelve eterno.
Pero bueno, regresando a las familias migrantes, ¿te imaginas cuándo va a ser escuchada una familia migrante? Si ahora, después de hace unos años, desde el 2017 para acá, existe el mecanismo de apoyo exterior, ¿no? Cuando se creó la ley de víctimas y todo esto que nacieron también la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales, en fin, hay de todo, hay todo. Ahora tenemos herramientas, ahora tenemos instituciones por todos lados, ¿no? Pero estas instituciones, que les quede claro, que no están ahí solo porque tengan un personal que devengan un sueldo, sino que es para que hagan un trabajo y que acudan de inmediato a buscar a esta persona para localizarla con vida. Porque eso es lo primero que tienen que hacer, buscar a la persona con vida. Pero lo primero que hacen es tomarle el ADN y irse a buscar en las fosas. No es así. Tienen que buscarlas con vida donde sea, ¿no? Entonces ahora las familias migrantes deben de acudir a las cancillerías, por ejemplo. En cada país hay hay una cancillería, hay un consulado, una embajada, donde el familiar tiene que acudir. Sí, esto sigue pasando, que acuden las familias, pero ni siquiera les permiten ingresar a las instalaciones. Se topan con un guardia que está en la puerta y de ahí no pasa. Le dice, tome nota de esos números que están ahí en la pared, llame o escriba. Como un familiar, una persona, una madre, un padre, una tía, hermana, lo que sea, que tiene a un familiar desaparecido, va a estar esperando hasta que le tomen una llamada, hasta que le contesten un correo electrónico, sabiendo muy bien las autoridades que las primeras horas, como tú ya lo mencionaste, son vitales para dar con el paradero de las personas. Sabemos que cuando se llevan a una chica, por ejemplo, o chico, ahora desaparecen todos, hombres y mujeres, se puede evitar hasta que las sacan de su país, de un país. Se puede evitar si la autoridad actúa de inmediato. Pero el asunto aquí, y lo grave es que la misma autoridad forma parte de los grupos que están desapareciendo a las personas. Entonces, así no vamos a poder avanzar, porque ¿a quién acudimos? Esa es la desesperación de una madre que ya tenemos esta experiencia, que decimos, bueno, entonces ¿a quién acudimos a pedirle ayuda? Si la autoridad nos está escuchando, la autoridad a estas alturas, a estas fechas, le sigue diciendo a las familias que espere 72 horas para que regrese y que presente la denuncia. Y resulta que pues ellos están dando oportunidad a estos grupos que se llevaron a la persona que la desaparezcan, que hagan lo que quieran con ellos. Eso es lo más difícil y es cuando hemos llegado a un punto de desesperación, de que decimos, entonces, ¿quién nos puede ayudar? Y es que sabes que muchas veces se habla de que la frontera entre México y Estados Unidos es invivible, que es el desierto, que las personas sufren mucho por la discriminación y la violencia que la autoridad migratoria estadounidense ejerce sobre los mexicanos, en este caso. Pero la verdad es que nosotros tenemos en la frontera sur un problema, yo creo, y yo diría, mucho mayor de violación de derechos humanos, porque realmente, por lo menos en la frontera norte se habla, se escucha, se ven videos, pero de la frontera sur nadie habla, nadie dice nada. Y últimamente se ha visto un poco en las noticias con la entrada de estas caravanas, que ya van varias que ingresan a México, pero de antes yo no recuerdo que los medios, las personas se interesaran en decir qué está pasando en la frontera sur de México, por qué hay personas que son abusadas, golpeadas, asaltadas y, como tú bien mencionas, por las mismas autoridades, y además que esa parte también está pues llevada por muchos grupos de delincuencia. Entonces se conjunta, como dices, autoridades corruptas, autoridades negligentes, autoridades que no ejercen su trabajo, y del otro lado también tenemos a grupos organizados que
mandan en todas esas comunidades, en estados completos, y en medio están justamente los migrantes que realmente no saben qué hacer, ¿no? Porque también llegan a un país en donde no conocen a nadie, no saben hacia dónde tienen que ir. A lo mejor en el camino les van diciendo, me imagino, cómo tienen que ir llevando las cosas, pero al final están solos, ¿no? Y entonces, cuando desaparecen, las madres, los padres viven la misma soledad, ¿no? Que a la que sus hijos se enfrentan aquí. Así es. Sí, pues, y para una madre que está lejos híjole, es que ni siquiera hay manera de explicarles. Creo que es inimaginable eh, de lo que una madre sufre cuando pierde la comunicación con su familiar, que va en tránsito, que no sabe qué está pasando en el camino, ¿no? Porque hay unas personas que les van informando, les envían la ubicación o por medio de un mensaje o de una llamada, les avisan que ya llegaron a un albergue, que están en un estado y que luego van a continuar el camino y que llegan a otro. Les van avisando. Pero en el momento que se pierde esa comunicación es cuando la familia se empieza a desesperar y no sabe qué hacer, se queda bloqueada, no sabe a quién pedirle ayuda. Entonces, en este momento es que las autoridades de su país de origen, hay que recordar que hay un representante mexicano en cada país de origen, y es esta persona la que tiene que tomarle la entrevista al familiar y canalizarlo de inmediato a México. Pero el asunto es que si tiene suerte, la persona la atienden, le toman nota, la entrevistan y ahí se queda. De ahí no hay un seguimiento. Entonces, eso es lo que nosotros seguimos denunciando. A estas autoridades omisas, a estas autoridades corruptas, estas autoridades que son las mismas responsables de la desaparición. Se habla mucho de la desaparición forzada. Y dicen, bueno, se le llama desaparición forzada cuando un servidor público ha formado parte de esta desaparición, ¿no? Son ellos los que han participado en la desaparición de la persona. Pero en el caso de personas migrantes no se sabe. Nadie los conoce. Son personas invisibles. Son personas totalmente vulnerables que ni siquiera no conocen el país, no tienen ninguna herramienta para defenderse. Y pues siempre hay alguien que ve, eso siempre lo digo yo, ¿no? Siempre vemos cuando sucede algo, pero nadie dice nada. Y para una persona migrante mucho menos van a decir algo, porque es una persona que nadie la conoce, una persona que no importa, es un pobre que viene de Centroamérica, ¿no? Sí. Esto no importa. Si es una persona, hasta el nombre, porque lo llaman extranjeros, una persona que venga de Europa, de Estados Unidos, por esa persona sí, de inmediato la misma gente se va a actuar, se va a movilizar y hasta van a evitar de que a esa persona le pase algo. Es que sufrimos esta doble discriminación, ¿no? El estigma de que pues son centroamericanos, ¿no? Estos centroamericanos que vienen a hacer daño al país, estos que vienen a quitarnos el trabajo, estos que vienen a asaltar, a delinquir, ¿no? O sea, esa es la forma como se expresa muchas personas, no digo que todos, porque en México hay muchísimas personas también que luchamos por defender los derechos de las personas migrantes y los ciudadanos mexicanos. Porque también reconocemos que México también es un país de migrantes, ¿no? Entonces, a todo esto nos tenemos que enfrentar como familias migrantes y nuestros hijos, nuestras hijas que cruzan por este país también son doblemente desaparecidos. Porque ni los buscan o la misma autoridad. Por ejemplo, hemos tenido y hemos acompañado casos
de personas que están detenidas en los centros migratorios, ¿no? Y se comunicaron con el familiar, le lograron avisarle que los estaban deteniendo agentes de migración. Resulta que cuando el familiar pregunta, niegan las autoridades migratorias que la persona está detenida, que está ahí. Mientras eso pasa, el familiar está desesperado desde su país. ¿Qué hacer desde otro país? Entonces, esto es de verdad terrible. Yo a esto le nombro un crimen. Es que es eso, no hay más. Porque la obligación de la autoridad migratoria pues es que desde el momento que detiene a una persona, por supuesto, lo detiene y lo va a regresar a su país de origen, estoy de acuerdo. Pero sí tiene que permitirle que ellos hagan una llamada y que se comuniquen con su familia, que le digan, estoy en tal lugar. Y además se tiene que avisar a las propias autoridades del país de origen de la persona que lo tienen detenido, ¿no? Y por qué lo tienen detenido. Exacto. En este caso sabemos que los van a regresar a su país de origen. Pero, pues que lo hagan, pero que sí le permitan que se comunique con su familia. Pero el asunto es que los detienen y los tienen encerrados por días ahí. Hemos acompañado casos que los tuvieron hasta un mes encerrados, incomunicados. ¿Te imaginas un mes sin saber de su familia? ¿No? Entonces, de verdad, esto es terrible y es algo de lo que no se habla. Esto sucede a diario. Como tú lo mencionaste también, se supo y los medios documentaron y la noticia fue fuerte y también la preocupación de los ciudadanos mexicanos también fue fuerte cuando las personas llegaron en caravana. Pero eso ha pasado siempre, o sea, en esos momentos fue que las personas se agruparon y salieron acompañados para cuidarse unos con otros. Pero las personas siempre han salido en grupos pequeños o solos y llegan a los albergues. Los albergues sí tienen documentado esto, pero como sociedad no lo veíamos. Y ya eso se acabó, no siguieron llegando en grupos, no se sigue hablando de ellos. Y siguen asesinando a las personas que vienen en tránsito, las siguen desapareciendo a diario, las torturan, los secuestran, las violan, vemos las masacres que hay todo el tiempo, ¿no? Y de lo que no se habla. Nadie dice nada. Nadie dice nada, absolutamente. Este silencio que también es cómplice, también porque no apoyan en nada, no a nosotros como familias migrantes, pues muchas veces no nos toman en cuenta. Eso es lo que yo comparto con mis compañeras ahora que creamos un colectivo virtual, porque le digo yo, esto es lo que tenemos. Tenemos una pantalla, aunque sea de un teléfono, y por ahí vamos a trabajar, porque no tenemos más. No están aquí todas para que en grupo salgamos a las calles a denunciar que las autoridades no están haciendo nada, que las autoridades no están actuando, que nuestros hijos siguen desaparecidos. Entonces les digo, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a utilizar y vamos a seguir adelante y vamos a seguir insistiendo a las autoridades, vamos a seguirlas evidenciando si no hacen su trabajo, porque las familias que estamos lejos, para nosotros es muy difícil participar en una búsqueda de nuestros familiares desaparecidos. Apenas en este año logramos que algún grupo pequeño de familias ingresaran a territorio mexicano para participar en una brigada organizada por la Red Regional de Familias Migrantes, que es a la cual yo formo parte. Y logramos que el Estado mexicano nos acompañara en esta búsqueda, que el Estado mexicano reconozca que hay miles de personas migrantes desaparecidas en este país.
Entonces, nos cuesta muchísimo trabajo para que los ministerios públicos y los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiendan a las familias. Las atienden, pero con muchas limitaciones. Cuando a ella le dicen, sí, sí me voy a reunir con usted, pero quiero que han enamorado me acompañe o que algún representante de la red regional me acompañe, porque yo no quiero estar sola con usted, porque yo no le entiendo su lenguaje, porque yo no tengo el conocimiento y quiero que me acompañe una persona de confianza. Ellos le dicen, no, la vamos a atender, pero a usted sola. Porque lo que buscan siempre las autoridades es aislar a las familias para que se quede sola, porque así no avanzan. Así no hay nadie que les esté vigilando. Nadie les exige. Exacto. Nadie los presiona, ¿no? Exactamente. Eso es lo que pasa y por eso es que tenemos esta gran lucha también con las autoridades para que atiendan a las familias bien, para que hagan su trabajo. O sea, no les pedimos nada que nosotros le estemos inventando. Se les está pidiendo algo que cada quien nos corresponde por ley y que pedimos que se respeten los derechos de cada familiar, que es participar en la búsqueda, que lo que exigimos es conocer esa verdad. ¿Qué pasó con nuestros familiares? ¿Dónde están? ¿Qué les hicieron? ¿Dónde los tienen? Son todas esas preguntas que nos hacemos a diario y que le hacemos a la autoridad. ¿Y qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos para buscarlos, para encontrarlos y para investigar quiénes son los responsables de estas desapariciones? Entonces, son muchas preguntas a las cuales las autoridades no nos responden. No, y es que la situación también parecería que ellos están cobrando su dinero mensualmente, quincenalmente, pero realmente su trabajo, que es para lo que les están pagando, no lo hacen, ¿no? Y lejos también de no solamente no atenderlos como familias, sino no el realizar todos los protocolos que ya están establecidos y que existen, porque durante muchos años, como mencionas, esa era la exigencia de la ciudadanía, de las personas que tenían a un familiar desaparecido, que no había un protocolo claro, que no había algún documento en donde se estableciera qué se tenía que hacer para poder dar con vida, encontrar con vida a las personas. Y entonces era como tú decías, no, pues es que unos van aquí, unos van acá, y era un relajo. Se supone que se crea la comisiones estatales, y se supondría que todo esto debería de estar funcionando con una eficiencia, porque precisamente fue diseñado para que funcione así. Pero la realidad es que aunque tú lees el protocolo y podrías decir, se ve bien establecido, pero a la hora de cuando tú vas y te encuentras en esa situación y te das cuenta que todo lo que está escrito, todo lo que existe, no se implementa, no sirve, porque al final las autoridades mismas ni siquiera conocen esos protocolos, o sea, ni siquiera saben cómo tienen que actuar ellos, cómo deben de tratar a las personas para no también revictimizarlas, cómo deben de darles el acompañamiento no solamente jurídico, sino también muchas veces psicológico a todas estas personas que, pues sí, o sea, están solas en busca de un hijo y que ya no saben, como dices, a quién más recurrir, ¿no? Así es. Sí, y mira, la verdad que todo esto entorpece las búsquedas y la localización de las personas, porque entre las mismas autoridades no se ponen de acuerdo. Si hablas con las comisiones de búsqueda, les dicen, bueno, es que la fiscalía no me comparte información. Hablamos con la fiscalía, es lo mismo. Entonces vemos que están peleados entre todos o aparentan que hay un pleito para no avanzar. Cada institución a la que acudimos dicen, no, pues son los ministerios públicos. Cuando acudimos con los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dicen, no, pero es que el Ministerio Público no me ha contestado, yo le envié la solicitud para reunirnos con la señora, pero no me ha contestado. Y cuando se habla con el Ministerio Público, dice al revés. Entonces, se traen así unos con otros que no se ponen de acuerdo, pero justo lo hacen esto con toda la intención de no avanzar, de causar daño a la familia, de no investigar, de no hacer su trabajo, pues. Porque
Sí, todas estas instituciones existen a raíz de nuestro dolor. Lamentablemente es así. Todas estas personas que trabajan en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en las comisiones de búsqueda, en las fiscalías que son especializadas para buscar a las personas desaparecidas, para investigar delitos de personas migrantes, están ahí porque fue a raíz de nuestro dolor, a raíz de la lucha que las madres llevamos. Entonces están devengando un sueldo, pero no están haciendo su trabajo. Mira, yo no lo puedo negar que sí me atienden muy bien. Si yo acudo a las autoridades, a cualquiera, sea a la comisionada nacional de búsqueda, sea a quien sea, me atiende. Pero yo no vivo de esas atenciones. Yo lo que quiero es que aparezca mi hijo. Lo que quiero es que aparezca Oscar. Es volver a abrazar a mi hijo. Es volver a compartir un plato de comida con él. Es volver a festejar un cumpleaños con Oscar. Es festejar una Navidad. Desde hace más de 13 años, para mí se terminó todo esto. Para mí se acabaron los festejos, Navidades. Yo no quisiera que exista la Navidad. No, nada. O sea, para mí es muy fuerte cuando se acerca el 10 de mayo. Además, porque Sí. es doble, ¿no? Porque aquí se festeja el Día de la Madre. Para mí es una tortura que se acerquen estas fechas. Pero eso es lo que quiero, que mi hijo regrese, saber qué pasó con él. A Oscar le han robado más de 13 años de su vida, de sus sueños, de sus metas, de sus proyectos. Oscar a estas alturas fuera un abogado o quizá algo más, porque él tenía muy claro su objetivo, él tenía muy claro sus metas, él sabía qué era lo que quería. Mi hijo no es una persona mala. Mi hijo es una persona, un ciudadano hondureño que salió con mucha dignidad de su país, que dijo, ya basta esta violencia en mi país. Yo no puedo vivir encerrado en mi casa con unos portones con candados porque tengo miedo que alguien me vaya a hacer daño. O sea, vivir que mis padres me dejen a mis 16, 17 años, que tengan ellos que estarme trasladando a la escuela y dejarme en la puerta de la escuela y luego regresar por Para mí cuidar. otra vez para cuidarme todo el tiempo. Él me decía, ¿cómo voy a vivir así yo, mamá? Tengo que irme a otro lugar para continuar con mis metas. Eso es lo que quiero. ¿Cuántos Quiero años prepararme. tenía Oscar cuando decide Oscar salir? a sus 17 años y medio salió de la casa. Decidió irse. Dijo, ya no puedo más. Ya no puedo, mamá. O sea, ¿cómo vamos a vivir así aquí en este país? Y cuando él te menciona su idea, el deseo de ya no estar así, o sea, como madre, ¿qué es lo que le dijiste? O sea, no sé, porque hay muchas personas que cuando sus hijos le dicen, no sé, me quiero ir a otro país, a estudiar lejos, muchas veces dicen, no te vayas, quédate. Claro. ¿Tú cómo fue que le dijiste a él? Sí, eso es lo primero, que ninguna madre, ningún padre quiere que los hijos se vayan, ¿no? O sea, como padres tenemos claro que nuestros hijos no van a estar con nosotros todo el tiempo, que en algún momento ellos tienen que hacer su vida, ellos tienen sueños, tienen metas y si van a salir, pues hay que hacerlo, tienen que hacerlo y hay que apoyarlos, ¿no? Para mí fue muy doloroso. Oscar es mi único hijo. Oscar para mí es mi vida, es todo. Y cuando Oscar me hizo ese comentario, para mí fue lo más duro. Estaba consciente yo que iba a pasar, porque ya eso lo hablábamos desde que Oscar era niño. Platicábamos eso, que él iba a estudiar, que si tenía que irse, se iba a ir, pero no de esta forma como tuvo que hacerlo, por las prisas, la situación en mi país no nos permitió cumplir con el plan que teníamos, sino que fue pues hacerlo, no había de otra, era en este momento hay que hacerlo y me tengo que ir, ¿no? Entonces cuando Oscar me hizo ese comentario, para mí fue muy difícil. Obviamente mi respuesta fue No no, te vayas. no te vayas, hijo,
no, vamos a buscarle otra solución. Y me dijo, ¿pero qué solución, mamá? Nos cambiamos de ciudad. Me dice, ¿pero a ¿Ustedes dónde? dónde vivían? Vivíamos en San Pedro Sula, una de las ciudades muy Más. peligrosas de Honduras, ¿no? Entonces le decía, nos cambiamos. Me decía, ¿pero a qué parte nos vamos? Que Que no esté esté bien así. en el país. O sea, no hay para dónde. Entonces, pues sí, él como un joven a esa edad, pues quería, como todos, ¿no? Comerse el mundo, como decimos. Sí. Entonces, pues no tuvimos otra salida que ponernos de acuerdo en familia y decir, pues sí, se va, Oscar, ¿no? Y así fue, sin imaginar que huyendo de la violencia mi hijo de su país iba a llegar a este país y más a Estados Unidos. Porque hay que recordar que a Oscar fue en Estados Unidos donde lo atraparon, quién sabe cómo, porque no tengo claridad aún, y lo trajeron para Estados Unidos, para México, perdón, y aquí me lo desaparecieron en el estado de Jalisco. El 19 de enero fue la última vez que yo tuve una comunicación con mi hijo y nunca más volví a saber de él. Yo estoy segura que si Oscar estuviera bien, estuviera en comunicación conmigo, porque yo conozco a mi hijo. Oscar no iba a perder la comunicación conmigo porque quiere, jamás, jamás lo va a hacer. Oscar es un chavo muy listo y él iba a buscar la manera de comunicarse conmigo, pero no está bien. Entonces, mis preguntas son a diario, ¿dónde estará? ¿Me lo tendrán en algún lugar? ¿Estará vivo o no? Porque tampoco, no soy ingenua. Sé lo que ocurre en el país y puede ser que mi hijo ya no esté con vida. Pero esa es la verdad que yo quiero saber. Yo sigo insistiendo en que se busque con vida, porque les sigo insistiendo a las autoridades que no tienen que perder ese objetivo de encontrar a las personas con vida y además respetar la presunción de vida, que lo dice muy claro la ley de víctimas. No hay tanta información, que las autoridades se capaciten, que las autoridades estudien, leen y que hagan bien el trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que mi lucha es, seguimos buscando a las personas con vida, porque sabemos también que hemos encontrado personas con vida. Sabemos que en las cárceles o centros ¿Centros penitenciarios? centros penitenciarios, en centros de rehabilitación, en todos esos lugares hay personas que puede ser que hayan cometido algún delito por cualquier razón que sea. Conocemos tantas historias que hay. O que también los hayan inculpado. Exactamente, eso, que miles. los obligan y las personas pues son privadas de su libertad por algún delito o por la razón que sea, pero son personas que tienen derechos. Y son personas que por lo menos deberían de permitirle que se comunique con la familia. Entonces nosotros, bueno, yo en estos 13 años de búsqueda, de lucha por encontrar a mi hijo, también he visitado todos estos lugares y también se han encontrado personas con vida. Se han encontrado personas que están privadas de su libertad, inocentes. Las sentenciaron de algo, los acusaron de un delito que ellos no cometieron. Entonces, no podemos dejar de buscar a las personas con vida, hay que hacerlo. Y valoro y respeto mucho a las madres también que salen a buscarlos en las fosas. Las madres migrantes no hemos tenido esa oportunidad de hacerlo. Yo porque no me he sentido capaz emocionalmente de buscar a mi hijo así. Y es que la verdad, yo que he tenido oportunidad de platicar con algunas, la fuerza que se crean y también se hace como una red de apoyo entre todas y entre también padres que están. Pero la verdad es que, pues es que quién quisiera ir a buscar la tumba, porque es real, de una persona, de tu hijo, ¿no? Que claro que si lo encuentras, pues de alguna manera ya tienes la tranquilidad de que, como dices, no estás pensando dónde estará, qué le estará pasando, ¿no?
pero pues de todas formas también a partir de ahí empieza otro proceso de justicia, ¿no? Pero es correcto. La verdad es que son luchas muy invisibilizadas, muy poco hablado, muy poco también apoyado, no solamente por las autoridades, también por la sociedad, ¿no? Que pues también a veces creemos o pensamos que son temas, pues son temas complicados, pero que muchas veces no queremos escucharlo, no queremos oírlo, porque a lo mejor porque creemos que es ajeno, a lo mejor porque también nos afecta emocionalmente, Sí. pero pues es que son cosas que están pasando diario, ¿no? Sí, porque yo he escuchado de muchas personas que dicen, ay, es que yo prefiero no ver eso porque me duele mucho, porque me afecta, porque luego no puedo dormir en la noche, porque por muchas cosas, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Hay que conocerla, hay que saber que existe, hay que estar conscientes que sí, esto es lo que tenemos. Y de alguna forma también tener el conocimiento, porque eh, sí, o sea, si le pasa a un amigo, una amiga, o sea, si sabemos de algo, sabemos cómo apoyar, cómo ayudar a otra persona. Yo le digo, sí, conocemos todas estas historias que son aterradoras, por supuesto, y duelen. Yo creo que a cualquiera le duele. Yo por eso cuando llego a estos centros de rehabilitación donde hay personas que tienen algún problema de adicción, pero yo les digo, pero también tienen su corazón, pero también son humanos. Ustedes tienen su familia, tienen a su mamá, hijos, esposas, hermanas. Alguien que O los sea, espera. alguien que los ama y que los está esperando afuera, ¿sí? Y ellos también son personas muy sensibles, son personas que escuchan con atención. Y yo eso se los agradezco. El que me regalan el tiempo para escuchar y para observar la imagen de mi hijo y la de las otras personas que les presentamos. Entonces, eso se valora mucho y por supuesto que también duele a uno de madre llegar a estos lugares y ver a las personas también que sufren, ¿no? Como las personas que están en situación de calle. Es otro tema que a mí me rompe el alma ver a tantas personas que están en estas condiciones tan inhumanas y entre ellas hay cientos de migrantes, sino que miles de personas migrantes. Entonces, por eso es que digo, tenemos que seguir buscando a las personas con vida, porque no todas están muertas. Y sí es muy duro, pero las autoridades tienen que trabajar y tienen que trabajar de la mano con las familias, porque solo ellas no pueden hacer el trabajo, ni solo nosotros. Sí, un equipo. Es en equipo. Y Ana, volviendo a la historia de Oscar, cuando tiene esta última comunicación contigo, él estaba ya en Estados Unidos, ya digamos había pasado todo este tránsito, este camino de que te puedes encontrar muchas cosas, pero me refiero, ¿qué fue lo que él te comenta? O sea, te dice, mamá, ya estoy aquí, mi plan es hacer esto, o ahí es cuando te menciona que pues le hicieron la propuesta de pues regresar a México. No, Oscar llegó bien. O sea, él iba con una persona, en ese entonces yo no tenía experiencia, pero de las personas que le llaman polleros, coyotes, y, y sin problema llegó a Estados Unidos. Y allá lo iba a recibir un hermano mío que estaba en Austin, Texas. Pero en ese entonces, cuando mi hijo llegó, mi hermano le salió una oportunidad de trabajo en otro estado y se tuvo que mover. En otra ciudad se movió. Entonces a Oscar lo dejó recomendado con unos vecinos, sus vecinos, que también eran hondureños, una pareja de señores. Y Oscar se quedó ahí con ellos mientras mi hermano regresaba. Entonces, pues obviamente mi hijo estaba ahí en la casa, nosotros desde Honduras le mandábamos a él dinero para sus gastos y pues estaba contento, dijo que pues, ya está esperando que regresara mi hermano y de ahí iban a ver pues lo Iban que a hacer. seguía, el plan que él tenía.
Entonces, lo que me informan es que él salía a correr a un parque que había cerca de la casa de Oscar. Siempre le gustó mucho el deporte, entre la bicicleta, entre correr y jugar y todo eso. Entonces salí al parque y ahí se acercaron unos jóvenes mexicanos y pues empezaron a platicar con él. Y claro, él como joven lo notaron que era latino, ¿no? Y lo vieron que era nuevo, se acercaron y empezaron pues ahí a buscar hacer una amistad con él y luego le ofrecieron trabajo. En esos días Oscar me comentaba que estaba trabajando con unos chicos mexicanos y que ellos trabajaban en la construcción y que le ayudaba a pintar. Entonces, Oscar no tenía experiencia en nada de todo eso, porque pues él estudiaba cuando estaba en Honduras. Y entonces, pero bueno, decía yo, pues está bien, que le vaya buscando la vida. Ya está haciendo. Y está haciendo algo, ¿sí? Entonces, de repente se pierde la comunicación con él. Teníamos muy buena comunicación durante estuvo allá. Todo el tiempo nos escribíamos casi a diario. Y luego recibí una llamada de él y me dijo que estaba en México. Eso a mí me sorprendió bastante, porque pues teníamos muy buena comunicación. Y nunca te había mencionado, ¿no? Que era el plan irse, ¿no? Exacto, sí. Entonces a mí eso me llamó la atención desde ese momento que me hizo ese comentario. Me llamó la atención y me preocupó. Entonces le dije que se regresara a Honduras. Pues, ¿qué hacía allí? Entonces, pues él me decía, no, me voy a quedar acá unos 3 meses y luego me regreso a Honduras. Pero sí, a mí se me hizo todo muy raro, porque no era ese el plan que teníamos, o sea, nada para nada, no era el mismo Oscar. Desde el momento que llegó acá, ya fue todo diferente. Entonces, hasta la forma de comunicarnos, la forma como él me hablaba, era otro. Sí. Sí, entonces todo esto es lo que yo he compartido con las autoridades y la autoridad nunca ha hecho una investigación buena como para conocer ¿Qué fue lo que pasó con Oscar. Y Sí. Oscar estuvo entonces en Estados Unidos unas semanas, unos meses. Estuvo casi un año. ¿Un año? Sí. Entonces, digamos, sí tuvo como oportunidad de alguna manera de que estas personas que se le acercan, como construir una relación de amistad, confianza, para Exacto. podérselo traer de regreso, Exacto. ¿no? O sea, no fue así como de, Sí, ay, no. tengo aquí algo, vente, ay, sí, me voy. No, o sea, sí fue a un Sí. trabajo de varios meses. Sí, claro. Sí, es que hubo tiempo. Hubo tiempo para eso, para que ganara su confianza. Y claro, un chavo pues ingenuo, nunca había salido, no pensaba que todas las personas eran buenas, o sea, confiado. Entonces, pues sí, eso fue lo que sucedió. Y regresa aquí a México y ya es cuando me dices que se comunica contigo la última vez, el 19 de enero del 2010. Así es. Y te marca y te dice, mamá, ya estoy aquí, me voy a quedar 3 meses. Y después de eso, me imagino, quedan de volver a hablar, pero ya nunca se comunica, no responde mensajes. Estábamos hablando, estábamos en la llamada y se cortó. Se cortó la llamada, así, de una manera repentina. Y me quedé yo esperando, o sea, si regresaba la llamada y no le marqué y no contestaba. Entonces, lo que pasó por mi mente en ese momento, porque yo estaba bien, pues contentos estábamos hablando, ¿no? Él fue como todo muy rápido, o sea, me llamó, pero fue rápido. Entonces, solo alcanzó a decirme que estaba bien, que no me preocupara. Y apenas íbamos a empezar la conversación cuando se cortó la llamada. Entonces, a mí lo que pasaba por mi mente era, se le terminó el saldo, se le acabó la batería, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? Pero menos que iba a ser la última vez que yo escuchaba por teléfono a mi hijo.
Entonces yo me quedé intentando regresarle la llamada todo el tiempo le marcaba y pues nunca contestó. Y así pasaron varios meses que sí sonaba el teléfono, sí entraba la llamada. Y después de unos meses me mandaba directo a buzón. Más o menos Nunca como más. cuánto tiempo fue después. Pues, si no mal recuerdo, fueron como unos 3 meses. Sí, porque pues yo entre toda la preocupación no tenía como, no llevaba el control del tiempo. Sí, claro. Entonces, pero sí pasó un tiempo que sí entraban las llamadas. Y entonces cuando ya dejas de ya tener como la certeza de que por lo menos su celular estaba prendido o que Ujú. estaba funcionando, entonces es cuando tú todavía, ya con la preocupación que ya tenías, pero decides ya empezar a movilizarte para la búsqueda de Oscar. Sí, yo esperé unos meses que le marcaba. O sea, porque no pasaba por mi mente que mi hijo estaba desaparecido. Claro. Entonces empecé a buscar ayuda. Yo hablé con algunas amistades en Honduras. Acudí hasta la iglesia. Yo no soy religiosa, pero acudí a la iglesia en ese entonces porque dije, bueno, entre iglesias tienen contactos en diferentes países. Y, me acuerdo que hablé con un padre para preguntarle, comentarle y preguntarle qué podía hacer, si me podían apoyar. Y pues no tuve una buena respuesta. Entonces me salí muy triste, no sabía qué hacer, estaba muy desesperada. Entonces hablé con una amiga que tenía ya, que es abogada, y le comenté, le dije, oye, está pasando esto. Abogada de allá de Una Honduras. abogada allá en Honduras, era Ujú. amiga, trabajaba otros temas, y le comenté de lo que estaba sucediendo. Entonces me dijo ella, pues hay que preguntar en el consulado, hay que hablar al consulado. Y ella me consiguió los contactos, el número telefónico, correo electrónico, y yo escribí y marqué. Al consulado, me acuerdo que me atendió una cónsul que se llama Patricia Villamil, estaba en Tapachula. Me contestó, le mandé toda la información, todos los datos que tenía por correo electrónico y nunca hubo un seguimiento. Siempre que le marcaba y lograba que me contestara, me decían, no, sí estamos trabajando Trabajando. en ello, pero no hemos tenido ninguna información hasta el momento. Esperemos que en cualquier momento vamos a tener algún resultado. Claro que no, claro que nunca hicieron nada, Sí. porque pues mientras eso pasaba mi desesperación era cada vez más fuerte. Entonces ya no sabía yo qué hacer, a quién acudir. Y así entre buscando descubrí que había un grupo de mujeres, de madres que se organizaban y desde Honduras viajaban hasta México en caravana para buscar a sus familiares desaparecidos, a sus migrantes desaparecidos en México. Cuando descubrí que ellas estaban allá en Honduras, la busqué y me acerqué a ellas y platiqué con ellas y les comenté de lo que estaba sucediendo. Entonces ahí es como cuando empecé a tener un contacto más que me podía ayudar. Sí. Y ya después ellas mismas me pusieron en contacto con una organización de acá de México, el movimiento migrante mesoamericano, que fue con quien yo tuve comunicación, fue quien me invitó para participar en una caravana de las madres centroamericanas, y así es como llegué yo en el 2012 acá. Claro, con documentos, con Sí. una visa, Para poder una venir visa, pues claro, a buscar y a realizar porque en todo México, lo que no se estaba haciendo. claro, porque en México no entramos si no es con una visa. Sí. Entonces, para empezar una búsqueda. ¿Y como cuántas madres formaban esa caravana? No recuerdo exactamente, pero si éramos un grupo, eh, no sé, como unas 30, 35 Sí, era mujeres. Era un grande. grupo grande, sí.
Y pues ellas terminamos la búsqueda, ellas se regresaron a sus países, a Centroamérica, y yo me quedé en México. ¿Y esa búsqueda la hacen también en el norte, Jalisco o en otro estado? No, esto lo hacían más que todo hacia el sur, en Más las cercana a la fronteras. frontera. Ajá, sí. Y terminamos esa caravana y yo me quedé en el país para seguir buscando a mi hijo. Sí, y ya luego, pues yo durante varios años, durante 9 o 10 años, formé parte de esta organización y apoyaba organizando las caravanas. Y así es como yo empecé esta lucha y continué apoyando a otras madres también. Y pues así me fui empapando de lo que es buscar a un familiar en México. Y ha sido muy duro porque es enfrentarme a todo lo que ya mencionamos, con las autoridades, presentar denuncias y que vemos que esas denuncias no avanzan, que las autoridades siguen sin hacer nada. Entonces fue muy duro para mí porque no conocía el país. O sea, fue llegar a un país que era totalmente desconocido para mí. No sabía también aquí cómo iniciar. Pero ya conforme fui aprendiendo, me fui dando cuenta que las autoridades no hicieron nada desde el inicio. Esta cónsul que por lo menos hubiera rastreado con los números telefónicos que yo lo compartí, tenía que haber rastreado de dónde eran esos números de los cuales mi hijo me estaba llamando. Porque todo esto que te estoy contando, aún yo no sabía dónde estaba mi hijo. Yo no sabía en qué lugar, en qué estado se encontraba. Todo esto lo vine a descubrir hasta estando aquí. Es que descubrí que era en el estado de Jalisco, que los últimos números de los que me llamó, rastreándolo ya vimos que eran de Puerto Vallarta, toda esta zona Sí. de Jalisco. Entonces, ahora que yo tengo este conocimiento, veo que lo más fácil es de inmediato identificar de qué lugar, de qué estado son los números de los que el familiar se comunicó. Porque eso es lo que hago ahora. Cuando un familiar se comunica conmigo pidiéndome ayuda y me comparte números telefónicos o cualquier dato, de inmediato ya sé dónde estaba la persona. Y es buscar ayuda pedirle, acudir a las autoridades presentando un reporte, presentando una denuncia y darle seguimiento. Pero ha sido todo esto a raíz del mi dolor. aprendizaje y la experiencia. Así es. Y una vez que ya ubicas que es, digamos, Jalisco, el estado en donde la última vez tiene como señal su teléfono y demás, ¿cuál es el siguiente paso que tú tomas? ¿Te vas, o sea, sigues como con las autoridades o vas a Jalisco o qué fue lo primero que pensaste hacer después de eso? Lo que hice ya estando aquí, yo ya que me quedé sola, mi plan era ir a Jalisco. Siempre fue eso, desde que descubrí que de ahí fue donde se comunicó mi hijo, era ir a ese lugar. Y a buscar a las personas con quien Oscar se había regresado a Estados Unidos. ¿Tú Esa tenías era mi idea. nombres de Sí, ellos? yo tenía los nombres, yo tenía toda la información de estas personas. Entonces yo quería llegar a ese lugar para buscarles a ellos, para que, pues, sí, ellos tienen que saber dónde está Oscar. Entonces cuando llegué yo a Jalisco, y esto te estoy hablando del año 2013, cuando llegué allá, recuerdo que lo primero que me dijeron es que yo no podía llegar hasta esa zona donde estaba Oscar, donde tuvieron a Oscar, porque es en un municipio de San Sebastián del Oeste. Desde que yo hablaba de ese lugar, de inmediato las personas se asustaban, ¿no? Porque decían, no, ahí es muy peligroso. Ahí no entra ni la policía. Ahí no entra nadie, el que entra no sale, ¿no? Entonces, cuando me dijeron eso, a mí me asustaron más. Decía, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, yo recuerdo que más bien iba con el plan de quedarme a vivir allá en Jalisco. Sí, me recuerdo que hasta me fui con mi maleta, con mis cosas, porque mi plan era quedarme allá. Pero me dijeron, no te puedes quedar acá, está muy peligrosa. Entonces me regresé para acá, para la Ciudad de México.
en ese entonces DF. Ujú. Y me regresé para acá y ya me instalé acá y estuve viajando, iba y venía. Entonces, bueno, presenté la denuncia, que fue el 8 de febrero del año 2013. Y ya una vez que presenté la denuncia, aporté toda la información, números telefónicos, nombres de las personas, recibos de pago, porque también hice envíos de pagos, porque me dijeron que Oscar había chocado una camioneta de una persona que realmente no se sabe si es real. Sí existe. Ujú. Entonces lo enviamos, el dinero, y tenía toda esa información. Se la proporcioné Las a autoridades. las autoridades, a la fiscalía en Guadalajara, y en eso quedó. Entonces yo me regresé para acá, para Ciudad de México, y estaba yendo y viniendo. Recuerdo que la primera vez que me llamaron, me citaron para que me presentara a la fiscalía, fue para tomarme el ADN. Me hicieron la toma del ADN y luego me regresé nuevamente para acá. Y así estuve yo, yendo y viniendo, y iba para, pues, para revisar expediente, para que me informaran qué estaban haciendo para buscar a mi hijo. Pero entonces, digamos, primero te piden esta prueba de ADN para el banco de identificación y demás, pero nunca antes hizo una búsqueda en campo. Sin hacer una búsqueda en vida, sin hacer nada absolutamente. Eh, Nada más me piden el ADN y es como, pues ya estamos haciendo algo, ya estamos haciendo el trabajo. Sí. Y eso fue todo, pero nunca citaron a las personas, testigos, lo que sea, a declarar. Nunca fueron al lugar donde posiblemente estaba Oscar. Nunca hicieron absolutamente nada. Lo único que hizo la autoridad fue enviar oficios. Enviaba oficios a todas a diferentes instancias, a, enviaba a los albergues, a los hospitales, a los reclusorios, a los centros de migración, en fin, a todos lados y a todos los estados. Pero era todo lo que hacían. Hacer un oficio, lo enviaban Y ya. y sin moverse de su oficina. Así buscaron a mi hijo durante 10 años las autoridades. 10 años. Durante 10 años. Hasta en el año 2020 yo contraté abogados independientes para poder avanzar. Y hasta que ya estaba acompañada de mis asesores jurídicos independientes, es cuando logramos empezar a dar los primeros pasos, se puede decir. Entonces, el abogado lo primero que hace es presentar un amparo para obtener una copia del expediente, porque ni eso tenía. Nunca te habían hasta mostrado. eso me lo negaron. Sí me lo mostraban, sí lo revisaba, sí llegaba yo a las fiscalías y revisaba el expediente. Sí me daban alguna que otra copia de lo que ellos querían, pero nunca me querían compartir una copia simple del expediente completo. Y eso era lo que yo pedía, yo exigía, que quería una copia del expediente para estudiarlo todo, para ver qué era lo que habían hecho. No, y después de 10 años se supondría que debería de haber un trabajo claro, sustancioso de algunas cosas que ellos hubieran tenido, no sé, investigaciones, móviles, como tú dices. Todas las sabanas de llamadas, o sea, rastrear números telefónicos, o sea, cuentas bancarias, en fin, son muchas cosas las que podían hacer, pero no lo hicieron. Entonces, hasta que el abogado presentamos un amparo, obtenemos copia del expediente, los abogados empiezan a trabajar, a revisar expediente, entonces le presenta otro amparo por las omisiones del Estado, por las violaciones a los derechos humanos, por la desaparición de Oscar, por todo, ¿no? Entonces, y ahí es cuando empezamos a trabajar. Entonces, ese mismo 2020, en septiembre de ese año, en plena pandemia,
cuando las autoridades decían se van todas de sus oficinas y ya no contestaban y según ellas pues ya no iban a hacer nada, no, pues ya es cuando los obligamos a que salgan a buscar a mi hijo. Entonces es por primera vez, después de 10 años, sale el Estado mexicano a buscar a mi hijo. Por eso una amiga mía que siempre me ha acompañado, periodista, lo nombró, esto es histórico, ¿no? Porque es por primera vez que el Estado acepta que sí está Oscar desaparecido, inmigrante desaparecido en territorio mexicano, inmigrantes. Y organiza ¿no? una Y búsqueda. organiza una búsqueda con toda la autoridad. Entonces nos vamos todos, me acompañan, fueron las comisionadas, me acuerdo, la comisionada Carla Quintana, fue la comisionada de Jalisco con todo su personal, un montón de personas las que acompañaron, fue mi abogado, fueron esta amiga periodista, Paula Monaco, fue otra amiga académica y en fin, un grupo de personas me acompañaron y nos fuimos a buscar a Oscar por primera vez después de 10 años. ¿Quién iba a recordar ya de Oscar? Si alguien lo vio, ¿cómo lo iban a recordar? Yo traigo la foto de mi hijo de cuando salió de la casa, que tenía 17 años. Sí, pero ya después de 10 años... ¿Nunca hicieron digamos, un retrato como de más o menos cómo podría él verse? Sí, tenemos las fichas de búsqueda que le llaman, o cédulas que le llaman ellos, con progresión de edad, que es cómo puede verse en la actualidad. Con barba, sin barba, con bigote, sin bigote, con sobrepeso, con diferentes características. Pero yo no me imagino a mi hijo así. La verdad que la imagen que yo tengo de Oscar es cuando él estaba en la casa. Sí. Pero bueno, salimos a buscarlo así. Anduvimos de casa en casa preguntando, mostrando la fotografía. Más que todo visitamos islas, visitamos lugares, la costa de Jalisco. Esos lugares es los que hemos recorrido, ya casi todos las comunidades de Jalisco las hemos recorrido preguntando si alguien lo vio. Hasta ahora no tenemos ningún dato, no hay nadie nos ha informado que haya visto a Oscar en el estado de Jalisco. Hasta en el 2021 logramos llegar a este lugar donde decían que no podían ingresar. Que decían, ahí el que entra no sale. Recuerdo cuando un ministerio público me dijo, no vaya ahí, porque si usted va, pues vamos a buscar a dos personas. Vamos a buscar a usted y a su hijo. Y con ese descaro de decirme eso, ¿no? En lugar, pues son de autoridad y ellos tenían que ir. No, es que realmente ellos saben las zonas, ellos saben quiénes se mueven, ellos saben quiénes son los que, pues se oye mal, pero quiénes son las que gobiernan todos esos puntos rojos. Exacto. Y obviamente muchos están colaborando con ellos y otros tienen miedo y ni se meten y dicen, no, ¿sabes qué? De aquí, línea y para allá yo ya no. Claro, sí, tienen límites, tienen control, pero también la autoridad lo sabe y desde el momento que una autoridad acepta un cargo, ellos ya saben a lo que se están enfrentando y que están asumiendo. No, y más zonas como esa que sabemos que pues el narcotráfico domina toda esa parte. Exacto. Entonces, sí es un trabajo peligroso, pero pues es que... Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque pues ellos son responsables de todo esto. Sí, no hay nadie más. Ellos no hicieron nada para evitar toda esta violencia y ni están haciendo nada. Entonces por eso es que esto sigue incrementando y alguien tiene que buscarle una solución. Pero si todo el tiempo nos está diciendo la autoridad que tiene miedo, pues entonces ¿qué hacemos? Porque sí es cierto. Por supuesto que la idea no es que vayan las personas y que los asesinen, ¿verdad? A nadie queremos que les pase nada.
pero tienen que buscar la manera de hacer su trabajo. Porque dicen, sí, es que llegamos, pero nos sacaron, nos cerraron el paso, pasó esto, pasó el otro. Sí, es cierto, sí pasa. Sabemos que han asesinado a muchos servidores públicos, sabemos que han asesinado a personas que salen a hacer búsquedas, a madres que buscan, a los mismos, personas de que trabajan para las comisiones de búsqueda también, pero Es que no hay otra manera hay que hacer el trabajo, de hacerlo. se tiene que buscar. Pero sí, por eso es que durante estos 10 años que era importante que las autoridades agilizaran la búsqueda, no hicieron lo suficiente para localizar a mi hijo. Y llegas a un punto en el que ya o sea, ya no puedes recuperar el tiempo perdido y lo único que tienes, pues, es trabajar como con lo que tienes, ¿no? Pero, pues es que después de Exacto. 10 años, No, y ahora la verdad que a veces es desesperanzador porque dices, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya, ¿quién va a recordar a Oscar? Siendo una persona, pues volvemos a lo mismo, una persona que no es de acá. Entonces, eso ha sido lo más doloroso también para mí y para las familias que no estamos acá. Porque recuerdo que este año hicimos otra búsqueda, pero ya en el estado de Sonora. En este lugar sí encontré una pista de una persona que me comentó que había reconocido a Oscar, que me dice, yo conocí a Oscar, se encontraba en un lugar en Estados Unidos, en una cárcel. en Estados Entonces, Unidos. sí, no sabemos si es real, pero de todas formas, Es cualquier una pista que se información que tiene que sale, seguir. se tiene que seguir, no se puede dejar ahí en el olvido. Sí, Sí, es que la verdad es que el poder de alguna manera obligar a las autoridades a trabajar y, y ahorita que si no hay tanta información con respecto al caso, pues cualquier señal que pueda apuntar, y más que nada que él está vivo, o sea, yo creo que no habría que tomarla a la ligera, sino llegar hasta el final y realmente saber qué pasó con él y también qué pasa con todo esta unión entre el narcotráfico, las autoridades, el miedo y también nosotros que pues con nuestro silencio, como mencionabas al principio, somos cómplices de todas estas desapariciones, de todas estas injusticias, de todas estas violaciones a derechos humanos que pasan porque pues ahorita es Oscar, pero así como es Oscar hay miles o millones de personas que diario lo viven y que también están viviendo en comunidades sometidas, con miedo, y que las autoridades por el mismo miedo no se atreven a entrar y defender a las personas que no tienen quien las defienda. Entonces, la verdad es que yo, Ana, te agradezco muchísimo que hayas podido venir hoy, que me hayas regalado un poquito de tu tiempo, porque sé que con esta parte de apoyar y de ser una red para todas estas padres y madres que buscan hijos, familiares, hermanos, que tú vengas aquí, de verdad yo te lo agradezco muchísimo y agradezco la lucha que estás haciendo porque no solamente es por tu hijo, es por miles de hombres y de mujeres, de niños que desaparecen, no solamente migrantes, extranjeros, también mexicanos, porque lo que ustedes hacen, como bien mencionas, pone el camino para que nadie quiere que desaparezca su hijo, su familiar, pero si llega a pasar, que esto pueda terminar de una manera mucho más sencilla, menos dolorosa. Y la verdad es que yo, pues como te digo, te agradezco muchísimo. Las puertas del podcast están abiertas para cuando tú quieras volver, para platicar, para volver a decirle a la gente todo esto que está pasando. Y pues yo también quiero invitar a todas las personas a que accionen, a que despierten, a que de verdad se den cuenta de que esta es una realidad que vivimos, aunque a lo mejor no directamente, pero vivimos y que no podemos ser omisos, hacer oídos sordos a esto que a tantas familias está lastimando. Y pues los invito a que pues juntos enfrentemos al silencio y hagamos que esto termine. Y pues les agradezco muchísimo y espero que
que nos podamos ver en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.